Entonces, la única manera en la que escoges esta historia de este tamaño para tratar de demonizar a los judíos y no demonizar a los terroristas que quieren asesinar a los judíos, la única manera que haces esa elección es si eres un total y completo antisemita. Aquí queda encuerado Hollywood. Está gobernado, obviamente, por nazis. Todo lo que es el 7 de octubre está justificado. Esa es la única manera en la que prefieres esta historia para mover las emociones de la gente y no la otra. La otra es dramática, es escandalosa, es amarillista, hace mucho ruido, es fulminante. Cruda. Todos los terroristas árabes musulmanes que quieren destruir al pueblo judío tienen que ser o expulsados o asesinados. No pueden ser tolerados adentro del Estado judío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí con un invitado de lujo en Amito. Soy Jonathan El Necabe y Francisco Bill White. el gran Francisco, doctor Francisco. La verdad es de que estamos muy contentos porque está haciendo una campaña impresionante aquí en Israel. Obviamente no puede dejar pasar la oportunidad. Accedió y va a estar aquí este Shabbat en la casa de Atención también como invitado de honor. Así que es una amistad real y, oh Hashem, estoy muy emocionado. Tenemos un tema tremendo. Vamos a hablar de este documental que ganó el Oscar recientemente. Estamos hablando de No Other Land, no otra tierra, no tenemos otra tierra más. Una película que causó mucho revuelo, bueno, película documental, porque está hecha por un activista israelí que se llama Yuval y otro activista palestino que se llama Basel Adra, ¿no? Trata de lo que es una serie de varios años que se intenta desalojar un poblado en Israel, en Cisjordania, la que se le conoce como Cisjordania, un poblado que se llama Masaf Yata, ¿sí? Donde hay muchas aldeas pobladas, pequeños pueblitos. Judea y Samaria. De Judea y Samaria, yo estoy de acuerdo, pero quizás la gente lo conoce más con ese nombre de Cisjordania. Pero el punto es de que Yehuda y Shomron también, ¿no? Sí. Prefiero mi eso a Yo estoy de acuerdo. Cisjordania. Y lo interesante es de que estos dos activistas, tanto el palestino como el israelí, se dedican a filmar absolutamente todo este proceso de desalojamiento, de destrucción con los tractores, con todo el ejército. Y la verdad que hacen, o sea, lo que sería intentan hacer un escándalo mediático para que por medio de que los Estados Unidos, incluso por medio político directamente y obviamente con presión de los ciudadanos en todo el mundo, puedan causar, parar este desalojamiento de todos estos poblados árabes, que son, según ellos, por lo menos argumentan que están ahí desde hace por lo menos 150 años, que son los auténticos, legítimos dueños de la tierra, y que vienen este régimen opresivo que no deja que construyan, que crezcan, destruyen las escuelas, destruyen viviendas, se ven escenas muy fuertes. Y se hace, en todo este desarrollo se hace una amistad, hay diálogos muy íntimos, fumando ahí la shisha, la pipa de agua árabe, entre estos dos personajes que se ven, son dos buenos tipos, vamos a decir así, se ven dos personas que están buscando por medios pacíficos resolver este problema, que en sí se trata de que no sean desalojadas estas personas de su tierra, y que al parecer no las están llevando hacia ningún lado. Por eso se llama No Other Land, no hay otra tierra, no tenemos otra tierra más, ¿ok? De esto se trata este documental. Y pues ganó obviamente el premio de mejor documental del año. Muy bonito porque se ve cómo realmente Israel y Palestina, si tienen algo en común, o sea, si se unen, o sea, si hay este acercamiento, pueden llegar a solucionar algo, porque sí logran en cierta manera, con todas estas manifestaciones y el mover la media, logran detener algunos de los desalojamientos y algunas destrucciones de viviendas. Entonces, como que se ve que sí hay una posibilidad de llevar hacia algún lugar. El documental termina en octubre de 2023. Okay. ¿Por qué? No sé, pero así terminó. Para mí es algo muy sospechoso, ¿no? Pero porque no termina nada, no es de que se solucione el problema sigue latente. No, entonces, déjame entrevistarte un poquito sobre lo que sí. Entonces la peli, sería justo decir que la peli representa al Estado de Israel como el villano. Tremendo villano. O sea, hasta uno que es yo, rabino, llevo 20 años viviendo en Israel, con un paréntesis 5 años que fui a Argentina, pero 20 años siendo israelí, conozco lo que pasa aquí dentro de Israel, y yo me conmocioné en algunas escenas. Y dije, wow, esto está fuerte. Sí, es justo decir que la peli representa al Estado de Israel como el villano. Tremendo. La respuesta es sí, definitivamente sí. El Estado de Israel es el villano y los árabes palestinos son la víctima. Según esta peli, es porque el Estado no permite que los árabes palestinos vivan en su propia tierra. Que sigan construyendo. Claro, ¿por qué? Porque esto está declarada en una zona
de guerra, o sea, una zona de entrenamiento, perdón, zona de entrenamiento, porque está declarado como una zona de entrenamiento militar. Entonces, bajo ese pretexto, Israel, ¿Pero por qué lo llamas un pretexto? así, te digo, No, es según la que- narrativa. Ah, ok, entonces la película, Lo dicen, sí. la película representa como un pretexto la razón que da el Estado de Israel para desalojar a estas personas. Sí, Ok. sí, porque lo dicen con insinuaciones, ¿no? Porque en realidad es como que están impidiendo que se expandan, ¿sí? Que se expandan los palestinos. Así es como lo dejan entender. La película afirma que los árabes palestinos que trataron de construir en ese lote habían comprado ese lote como particulares. Habían estado ahí durante muchos Yo hice una pregunta. Yo te estoy diciendo lo que... No, la respuesta es sí o no. La película sí lo afirma o no lo afirma. Yo estoy preguntando, la película afirma que esos árabes palestinos que estaban construyendo sobre un lote específico, ¿habían comprado ese lote? Corrijo, entonces no es que estaban construyendo, es de que vivían ahí. Se ve que es una aldea que lleva años viviendo ahí. Ellos llevan años viviendo ahí Ah, y vienen y lo destruyen. Ahora, no se quieren ir del lugar. Como no se quieren ir, vuelven a construir Ok, y entonces- luego lo vuelven a destruir. está bien, está bien. Yo estoy preguntando, del día que empezó la película para atrás, Ujú. ¿cuántos años había habido ocupación continua ahí? Uno de los testimonios es que es un señor ahí que dice que por lo menos él recuerda que desde 1830 Sí. ellos estaban siendo entonces, autóctonos indígenas ok, de ese lugar. Desde 1830 a la fecha ha habido ocupación continua por árabes palestinos en esa aldea. Sí. Y entonces la película afirma que el ejército israelí, de forma alevosa, desalojó a esta gente y cuando ellos trataron de regresar a reconstruir su pueblo, los volvió a desalojar y que hubo un proceso así repetido Sí. en el que nada más no los dejan estar en su propio pueblo. ¿Hubo alguna entrevista con los voceros del ejército israelí en la que ellos explicaron qué era lo que estaban haciendo? Cero. Nada. Ah, ok. Entonces, en realidad, O sea, no, en la película no representa en ningún momento cuál es la posición oficial del gobierno israelí para realizar estas acciones. se hace un juicio, se van a la corte, creo que dura aproximadamente como 20 años este juicio hasta que por fin pierden el juicio y lo que dictamina el jurado es de que estas tierras son declaradas como zona militar, de entrenamiento militar, y tienen que desalojar ese lugar. Ok, entonces el ejército de Israel no actuó de forma arbitraria, sino que solicitó permiso de las cortes primero para establecer si tenía derecho a desalojar a esta gente de esta aldea de acuerdo a algún argumento que le presentó a la corte que tiene que ver aparentemente con la seguridad del Estado de Israel. Eso parece ser el argumento, ¿no? es el argumento. Que si el ejército no controla este territorio hay un problema para la seguridad del Estado, ¿no? Parece ser. Pero no desalojó simplemente a esta gente de forma arbitraria, sino que se aseguró de que la interpretación en las cortes fuera la misma que ellos tenían sobre la importancia de este predio para la seguridad israelí. Y una vez que las cortes fallaron a favor de lo que quería hacer el ejército, entonces sí, esta gente fue desalojada. Se intentó desalojar muchas veces, se oponían tremendamente, o sea, por todos lados, por todos los medios. De hecho, o sea, lo que el documental te deja ver es de como que se opusieron de una manera muy pacifista, ¿no? O sea, Bueno, pero creo que está interesante esta estructura porque la impresión que que uno se lleva, porque tú me dijiste que la película representa al Estado de Israel como el villano, ¿cierto? Y además me dijiste definitivamente como villano. Es un sesgo muy, muy claro y aplastante de la película. Y los árabes palestinos como víctimas. A pesar de ese sesgo, la película no puede anular el hecho de que el ejército israelí actuó conforme a la ley. Lo que es muy interesante aquí es que hay, me parece, una clara intención, según lo que viste, de demonizar al Estado de Israel, ¿no? O sea, la gente que hizo esta película le gustaría que la gente concluyera que el Estado de Israel es una cosa malvada. Lo mejor que pudieron hacer es presentarnos una historia en donde el Estado de Israel supuestamente es el malo porque considera que hay un predio que es indispensable para la seguridad del Estado de Israel y entonces desalojó a la gente que ahí vivía, pero pues lo que la película no puede anular es que el Estado de Israel primero se aseguró de tener un argumento legal que las cortes avalaran, que no es sobre cualquier cosa, es sobre la seguridad del Estado, ¿no? Entonces, a mí me parece que si tu intención es demonizar a Israel, y lo peor que puedes decir es que hay un pueblo en un predio que resultó ser estratégico para la seguridad de Israel, que el ejército de Israel se encargó de desalojar para poder proteger el Estado, pero lo hizo solamente después de revisar que las cortes avalaran el argumento de seguridad que ellos presentaron, pues entonces está muy difícil demonizar al Estado de Israel. Si esto es lo peor que puedes decir del Estado de Israel actuando en Judea y Samaria, que son los territorios disputados, como el supuesto malo del cuento que está oprimiendo a los árabes palestinos, si esto es lo peor que puedes decir, bueno, pues habría que preguntarse ¿por qué eso pesa más
o tendría que pesar más que en la interpretación de las gentes sobre cuál es el lado justo y cuál es el lado injusto en este conflicto. ¿Por qué todo esto pesa más que el hecho de que Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino, fue también uno de los altos líderes de la solución final de los nazis alemanes en Europa? Es decir, que el movimiento árabe palestino, su fundador, fue directamente responsable del exterminio de entre 5 y 6 millones de judíos en Europa. Y luego ese señor es el creador de Al-Fatah, la organización que ahora llamamos la Autoridad Palestina, que es la que gobierna a estos árabes palestinos. Haj Amin al-Husseini reclutó decenas de miles de musulmanes a divisiones enteras de la SS de Heinrich Himmler, de los nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el padre fundador del movimiento árabe palestino. Tengo un documental sobre esto, te lo mando. Y artículos y un libro entero. Lo tenemos todo. Reclutó e hizo, en facto, fueron a la guerra, o sea, fueron Claro, estas zonas. por supuesto, son divisiones, se llamaban la Hansard, eran divisiones musulmanas de la SS que participaron en el capítulo yugoslavo del Holocausto y también en otros lugares, asesinando serbios, judíos y gitanos, civiles. Pero eso no es lo peor que hizo Husseini. Husseini también participó en la administración del sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo. ¿Cuál fue su participación? Administró el sistema de campos de muerte. Él estaba dentro de la administración. Administró hasta arriba, junto con Adolfo Eichmann. Ellos juntos lo hicieron. Y a él nunca lo mencionan, pero está muy bien documentado esto. Y de hecho, terminando la Segunda Guerra Mundial, había parlamentarios en el House of Commons británico gritando que por qué Husseini no estaba siendo enjuiciado en el Tribunal de Nuremberg por crímenes contra la humanidad. Este es el padre fundador del movimiento árabe palestino, es el creador de Al-Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, que gobierna aquí a los árabes palestinos en Judea y Samaria. Los moderados. Exacto. Entonces, los que gobiernan a los árabes en Judea y Samaria y que le pagan un salario a cualquier árabe palestino que mate a un judío. Sí. Esto está pasando, ¿ok? Entonces, ¿por qué esta historia, que de hecho es una historia de rigurosa legalidad del Estado judío, actuando en consecuencia a las vulnerabilidades de seguridad del Estado, que es un Estado que está constantemente en peligro de ser destruido por enemigos genocidas, ¿no? Y sin embargo, de todas maneras, el Estado de Israel actuó conforme a la ley, cuidadosamente, se estuvo algunos años en las cortes hasta que obtuvo el fallo que necesitaba y luego desalojó a algunos árabes palestinos. ¿Por qué nos va a importar eso más que el hecho de que el fundador del movimiento árabe palestino es el exterminador de los judíos europeos y que la organización que él fundó está hoy pagándole a los árabes palestinos para matar judíos? ¿Por qué Hollywood habría de decir, esta es la historia de victimización con la cual tenemos que conmover al mundo y no lo que te acabo de platicar que le hicieron los árabes palestinos a los judíos? Esa es una pregunta muy buena a nivel intelectual, pero no sirve porque lo que hace la película, debido a que el argumento intelectual es fuertísimo, o sea, las pruebas están ahí, no todos saben todo lo que tú sabes, obviamente, pero el tema sí se ve en todo el tiempo que es la policía, es el Por eso, ejército. pero es que Es algo legal, se ve que, o sea, hay citatorios, les informan, les dicen se tienen que ir tal fecha, sí, exacto. si no se van ustedes se van a tener a las consecuencias, así como pasó en Late Night Cut, cuando echaron los mismos soldados y la policía echó a israelíes de sus casas. En casa, Igualitito. Eso no lo mencionan en ningún lugar en el documental. Entonces, lo que sí hace para ganarse todos los aplausos y la ovación de pie de los Oscars y todos digan qué bonitos del árabe y el judío, ¿sí? ¿Qué hacen? Es ir directamente a la parte emocional, o sea, es ver cómo Claro, pero son pero actores hermosos, humildes, una familia unida, te meten a que te identifiques con la familia. Claro, pero las preguntas sigue siendo ¿por qué todo ese esfuerzo dramático, toda esa inversión, todo ese apoyo simbólico de Hollywood, si lo que quieren es mover la emoción para que tú simpatices con una víctima, ¿por qué escogen esa historia en donde realmente no está sucediendo nada indebido? Hay una definición dentro de todo este diálogo, porque todo el mundo está conmocionado por la rigurosidad, la forma en que se mueve el ejército. Es como que ellos están en su casa, ellos quieren vivir, construir una escuela, ellos estaban ahí antes y llegaron los sionistas con su poderío y sus tanques. Claro, pero para sacaron. Entonces, es algo ilegal, es que se ve que es algo ilegal. El tema es de que lo legal, lo justo, lo correcto es, acá hay unas personas que tienen su casa, están viviendo tranquilos, no le están haciendo un daño a nadie. Y viene Goliat con su bulldozer y saca Por eso, sin piedad. repito, si esto es lo peor que puedes decir del Estado de Israel, o sea, si tu intención es demonizar al Estado de Israel, que obviamente es la intención de los productores de la película, y también obviamente la intención de Hollywood al premiar esta película con el Oscar, la intención Claro. de todo esto obviamente es demonizar a Israel, pero fíjate nada más, esta gente que está tan motivada para demonizar al Estado judío, lo peor que puede decir
Lo peor que puede decir es que el Estado judío, preocupado por la seguridad del Estado, porque está rodeado de enemigos genocidas, entonces obviamente tiene que preocuparse por la seguridad, ¿no? ¿Y qué hizo este Estado, preocupado por la seguridad? Estuvo en las cortes años para estar seguro de que lo que estaba haciendo era legal y solo entonces desalojó a unos árabes palestinos que tienen que ser desalojados para efectos de seguridad. Lo que yo puedo decir del otro lado es que el padre fundador del movimiento árabe palestino exterminó al pueblo judío europeo. Párale de contar. O sea, por favor, ¿quién es la víctima y quién es el verdugo? En vez de esta otra historia en la que el movimiento árabe palestino es el exterminador de los judíos europeos junto con los nazis alemanes, ¿ok? Y ha estado ahora otra vez atacando y le están pagando a los árabes palestinos para que maten judíos hoy. Entonces, la única manera en la que escoges esta historia de este tamaño para tratar de demonizar a los judíos y no demonizar a los terroristas que quieren asesinar a los judíos, la única manera que haces esa elección es si eres un total y completo antisemita. Hollywood está gobernado, obviamente, por nazis. Esa es la única manera en la que prefieres esta historia para mover las emociones de la gente y no la otra. La otra es dramática, es escandalosa, es amarillista, hace mucho ruido, es fulminante. Cruda. Todas las cosas, esas cosas que le gustan supuestamente a los izquierdistas, que presuntamente son los defensores de las víctimas, ¿cierto? Esto es la bandera del izquierdista es yo estoy a favor de las Ese víctimas. punto, porque sí se ve en todo en Hollywood se ve lo que dijo él en el discurso también en la entrega del Oscar. Dice, es que hay una posibilidad, se puede llegar a hacer paz. Es como que está disfrazado de que esto es un mensaje de paz. Claro, exacto. Y es todo lo contrario. Esta es una película que le hubiera encantado a los nazis alemanes. Qué lástima que esta gente no puede vivir ahí. Qué lástima. Pero no es la peor tragedia del mundo tampoco, no es como que los vinieron a matar, ¿no? O sea, los van a mover de un lugar a otro, no es el fin del mundo. Dicen que en ningún momento dicen que los van a mover en otro lugar. No, por supuesto que sí. No, la película. No, pero por supuesto que eso es lo que hacen. Obviamente, no simplemente los echan de sus casas, eso ya lo sabemos. No, pero entonces dicen le preguntan, ¿y a dónde van a ir? No sabemos. No, obviamente eso es una mentira. Eso es obviamente una lo mentira. que dice. Claro, es una mentira, y se sabe que los recolocaron a otro lugar, les pedían, pero ellos no querían, dicen, no me voy de aquí. Esta película, de hecho, si la entiendes, habla muy bien del Estado de Israel. Si la gente que está más motivada para demonizar a Israel no puede decir nada peor que esto, quiere decir que el Estado de Israel no es objeto de críticas serias, inclusive para esta gente. Y del otro lado, en donde sí puedes construir una narrativa de tremenda violencia, de psicopatía, un hombre que fue un monstruo que exterminó al pueblo judío europeo, el fundador del movimiento árabe palestino, Haj Amin al-Husseini, ¿no? Y de su movimiento, que lo único que ha producido es muerte en todos los lugares donde todos los lugares donde ha estado Al-Fatah se han producido guerras civiles, ¿no? En Egipto, en Siria, en Líbano, en Jordania, en todos lados. En Kuwait fueron un problemón, etc. Entonces, y que todavía le están pagando a los árabes palestinos para matar judíos y que además quieren exterminar al pueblo judío. Esta es la meta de Al-Fatah, ¿no? Y a esa no les interesa. Esa historia que crea una víctima muy obvia y un victimario muy obvio, esa no les interesa, ¿no? Entonces, en realidad, esta es una película muy informativa sobre la estructura del mundo, ¿no? Lo que te dice es que la gente que quiere demonizar al pueblo judío es malvada, es malintencionada. Y no le sale lo peor que pueden... Fíjate nada más, no pudieron decir nada peor que la historia estúpida de esta película. Y al mismo tiempo ignoran el otro lado. Porque le diste completamente la vuelta a la tortilla, como se dice, 180 grados. Sí. Si uno lo mira objetivamente, dice, bueno, eso es lo único que pueden decir del Claro. Claro, o sea, tú estás, mira. Del otro lado podemos decir genocidio. Y de este lado que dicen, pues desalojaron después de algunos años en las cortes, desalojaron con un argumento de seguridad a algunas familias. Sí, el caso es de que mientras te van metiendo mensajes como que el apartheid, ¿sí? De que hay unos autos que tienen la placa amarilla y otros la placa verde, y los autos que tienen la placa amarilla pueden transitar por todos lados y los de la verde no. Te voy a decir, Y yo no puedo trabajar en un lugar como podría trabajar un israelí. te voy a decir cuál No es tengo la parte. oportunidades. Mira, Sí. te voy a decir cuál es la parte. Un judío israelí mata a una persona en Israel, ese no sale de la cárcel, ese cumple su condena. Sí. Pero si un terrorista árabe mata a un civil judío en Israel, Y hacen otro atentado. exacto, solo tienen que esperar que los árabes hagan otro crimen y tomen algunos rehenes, y el terrorista que mató a un civil judío sale de la cárcel sin cumplir su condena. Sí hay un apartheid en Israel y es en contra de los judíos israelíes. Y esto tiene que terminar. Los gobernantes israelíes no pueden estar liberando de las cárceles a la gente que mata a los judíos israelíes. No puede haber impunidad para los asesinatos de judíos israelíes en el Estado judío. Es algo que realmente se disfraza de la compasión otra vez por el otro lado. No, eso es apartheid, eso es verdadero apartheid. Yo tengo la otra parte importante que no te lo dije, es que este lugar, que es donde está descrita toda este drama,
que se llama Masaf. Es un lugar que está en la parte del territorio C de Cisjordania, que según los acuerdos de Oslo, o sea, es parte del territorio de Israel dentro de lo que sería Yehuda Shomron, Es Judea y Samaria. Judea y Samaria, ¿sí? Y eso no te lo dicen en toda la película. Hay 3 zonas principales en Yehuda y Shomron, que es A, B y C. La A está completamente gobernada por los palestinos y ellos se encargan de la seguridad y del gobierno, ¿sí? Y no pueden entrar. Si un israelí entra ahí, puede ser que Ese es otro seguro ejemplo que de nos apartheid. haga. Esa es una apartheid. Eso es otro ejemplo de apartheid. Entonces, Se lo dicen hay zonas en donde los israelíes por ley no pueden entrar. Son ciudadanos de segunda en su propio país. Eso es apartheid. Bueno, ellos no te dicen esa parte, sí te dicen que ellos no pueden transitar en el territorio israelí. No, eso es apartheid. Ya le volteamos la tortilla a la apartheid también. Sí, y es algo que es justamente lo de las placas, que tampoco te lo dicen, es algo que te lo hacen ver como que realmente sí viven en un gueto, o sea, y todos los que van siendo desplazados también los van mandando a Gaza, y eso se va haciendo como un campo de concentración en Gaza, Sí, es lo que están sí. diciendo. No era ni siquiera la zona A, no era en la zona B, que es gobierno de Palestina, por la autoridad palestina, y la seguridad está a cargo de Israel, ¿sí? Es decir, están los militares israelíes, y no era la zona B, era la zona C, que es decir, según los mismos acuerdos de Oslo, no es un territorio donde del Milejatjila, de a priori tendrían que haber estado se tendrían que haber retirado de Pero esta- mira, yo ¿Estás creo... entendiendo Sí, pero es que eso no te lo dicen en el... No, pero yo creo que enfocarse en estos argumentos... Sí, porque no te gustan los argumentos. Tú dices directamente al Chile. O sea, es no, entrar en argumentaciones, pero no es argumentación. Es que no tienes razón desde el principio. no, de acuerdo, pero no tienen por qué estar los terroristas de OLP Fatah adentro de Israel. El acuerdo de Oslo nunca debió de haber sucedido. Entonces, preocuparse por estas pequeñas violaciones del acuerdo de Oslo y si violaron esta norma o estas, me parece una tontería. Oslo en su totalidad tiene que ser cancelado, nunca debió haber sucedido. Los árabes nunca lo han respetado, y es un absurdo que en territorio militarmente estratégico del Estado judío esté emplazada una organización creada por el verdugo nazi del pueblo judío europeo. Eso no tiene ningún sentido, es una aberración, es un ataque contra el Estado judío, y lo que se tiene que hacer es cancelar Oslo. Todos los terroristas árabes musulmanes que quieren destruir al pueblo judío tienen que ser o expulsados o asesinados. No pueden ser tolerados adentro del Estado judío. Por favor, abandonémoslas. Lo que tenemos que estar discutiendo es cómo y ya, quién va a cancelar Oslo el día de mañana, porque ya estamos tarde. Esto es un archivo, bueno, es un caso de un juicio que tuve, que le hice a una persona justamente religiosa, de aquí dice judía religiosa. Este es un juicio, Es un juicio de la ley judía. Sí, o sea, por la corte, por el Tribunal de Justicia israelí. Ya. ¿Ok? Ahí lo pueden ver. O sea, del Estado de El Israel. Estado de Israel. Ya. Sí. Fue en el año 2017, ahí pueden ver la fecha. Sí. Este es un caso que yo hice una demanda a esta persona que me vendió un territorio en Green Park, que es cerca de Kiryat Sefer, cerca de Modin Elit, a 45 minutos de aquí de Israel, en camino hacia Tel Aviv, de Jerusalén a Tel Aviv. Me vendieron un territorio, bueno, una casa, ese era un proyecto, lo vendían muy barato, y lo poquito que teníamos de ahorro, mi esposa y yo, lo metimos en este proyecto, y pensamos que, verdad, en unos cuantos años nos iban a dar la tierra. Pasaron años, no veíamos nada, así, total. Vimos que esto no va para ningún lado, empezamos a tener miedo y dijimos, queremos nuestro dinero de regreso, no, esto está, por favor, o sea, queremos debatir, queremos anular. No quisieron, empezaron disputas, dije, listo, juicio, ¿ok? Entonces demandé a la persona, y proceso muy largo, muy tortuoso, de mucho sufrimiento. Yo estuve en esa época enfermo de cáncer, y fue muy difícil, pero Baruch Hashem, después de que nuestro gran abogado, un judío israelí de izquierda, defendiendo a un ortodoxo en contra de otro ortodoxo hasídico de Chabad, que es el que me había vendido unas tierras, un territorio, este es el punto que no lo dije. Esta persona me vendió un territorio que era considerado como tierras palestinas, ¿sí? O sea, era un territorio que pertenecía a más allá de la línea verde y todo esto, ¿sí? Entonces, ellos pensaron que se iban a dar los permisos, no se dieron los permisos, entonces no se pudo empezar el proyecto, eso es lo que pasó, ¿ok? Pero ellos no tenían derecho de vender esa tierra porque era Palestina. O sea, ¿ok? Se supone. Entonces, cuando estamos en juicio, el juez llega y le ve el caso, así directo, y le dice, esto es muy fácil, tú le vendiste una tierra palestina a un judío israelí, un ciudadano israelí, y pues simplemente él le está pidiendo su dinero, le tienes que regresar su dinero, ya está. ¿Y cuál es el guau de la historia? El juez. El juez es un juez árabe, ¿sí? Un juez árabe palestino. A ver.
¿sí? Ajá. Y entonces, ¿qué? El punto de Lo maravilloso de todo esto es de que en el documental que te estoy que O estamos sea, hablando, Israel es tan apartheid que un juez árabe puede decidir casos entre judíos. Así de apartheid es algo es Israel. Ah, es tan discriminatorio contra los árabes el Estado de Israel que los árabes en Israel pueden ser jueces y además decidir casos entre judíos. Así de terriblemente está discriminando el Estado de Israel contra los árabes. acá está el nombre del juez, Abbas Asi. Abbas Asi se llama el juez, lo pueden googlear todo, ¿sí? Bueno. Entonces yo dije, cuando vi es así la escena, ¿no? Que esto es surrealista, o sea, Claro. un judío de izquierda haciendo, ese es mi abogado, el otro es un religioso, y el juez en Israel, en una corte israelí, es árabe. Es árabe. O sea, y la gente no sabe de esto, porque en el documental sale que el palestino estudió abogacía y no puede ejercer porque, pues, Se suponía que no lo dejan. si no lo dejan, que si estuviera en Israel. Seguramente sí, no pasó el examen. oportunidades. No, sí, se supone que sí, pero nada más que no tiene oportunidades. Porque vive en Judea Judea y Samaria. Claro, vive ahí, entonces pues no hay nada, no se puede hacer. El apartheid que se presenta es algo como que es uno de los estigmas que tienen más poder y Claro. el que son más, ¿cómo se dice cuando se mastica? Son más pegajosos, ¿no? Claro. Porque sí se ve un apartheid en lo que sería las zonas de control, estos pueden entrar acá, estos no, pero el punto es de que este apartheid viene, esto tampoco te lo dicen en el documental, viene por una reacción Al al terrorismo. terrorismo. Por supuesto. Nadie quiso que esto fuera así. Claro. Todo estaba abierto hasta antes del 2000, antes de la primera intifada. No existía todo este tipo de cosas, pero ahora ya se ve todo es un al revés. Sí, Todo es estamos en un mundo orwelliano, controlado por antisemitas, entonces todos los significados se invierten para que la compasión del pueblo judío sea representada como la agresión del pueblo judío. O sea, la pregunta que yo tengo con el apartheid, que es un argumento muy, muy fuerte que está por abajo, que es lo único que podrían decir algunas personas, mira, pero aquí sí es un apartheid. Es porque Judea y Samaria no es un área que está como que en la dimensión desconocida, como que es de aquí y no es de aquí, o es de allá o es de aquí. Los árabes, si queremos que sea nuestra, lo vamos a decir así, si queremos ocupar Samaria, entonces, Judea y Samaria, entonces, ahí hay muchos árabes, anexar este territorio, anexionar. Entonces, lo que va a pasar es de que la mayoría de árabes que están ahí, que creo que son más de 1,5 millones, ¿sí? Si no me equivoco, puede ser que esté equivocado. Entonces, ellos van a pasar a ser israelíes y por lo tanto tendrían identidad ¿cómo se llama? Carnet de identidad. Sí. Podrían votar y si lo hacen junto con la otra parte que se podría anexionar, es el territorio de Gaza, entonces la mayoría serían árabes y cuando habría un representante árabe político en el Parlamento, probablemente en el instante que le das la ciudadanía, pasarían a ganar los partidos árabes sobre los judíos. Si Israel anexiona Judea y Samaria, no debería de darle entonces ciudadanía plena a los ciudadanos árabes de Judea y Samaria. Esa es la pregunta. Mi pregunta es, ¿eso que no le daría la ciudadanía sería una manifestación de algo del apartheid? No sería apartheid, porque el apartheid es gratuito. Cuando tú vienes contra mí con un puñal en alto para clavármelo en el pecho, y yo te clavo a ti mi puñal primero, yo no te estoy agrediendo. El contexto de que tú me atacaste primero establece que yo me estoy defendiendo de ti. Bien. Tú me forzaste a utilizar violencia. Yo no lo hice de primera instancia. No es arbitrario, no es de gratis. En el caso de los árabes palestinos han sido envenenados por una organización terrorista que los ha convertido en asesinos de judíos. A ellos les paga la autoridad palestina un salario cuando matan a un judío. Entonces, esta es una población que como desde chiquitos han sido envenenados a odiar a los judíos y a querer asesinar a los judíos, no pueden ser considerados como ciudadanos plenos porque representan un peligro para la población civil judía israelí que ellos quieren exterminar. Entonces, al anexionar Judea y Samaria, lo que tiene que hacer el Estado de Israel es tomar el control de absolutamente todas las instituciones de los árabes palestinos durante una generación para proteger no nada más a los civiles judíos en Israel, sino también a los árabes palestinos, porque si se les permite, en la condición psicológica cultural en la que ahorita están, si se les permite a ellos administrar sus propias instituciones, el terrorismo regresa en un día y comienza a establecer otra vez un programa de exterminio contra los judíos israelíes, y eso no puede ser tolerado. Es decir, el convertir a los árabes palestinos en ciudadanos de segunda, durante una generación por lo menos, es necesario y es autodefensa israelí. Por lo tanto, es ético. No es un acto arbitrario, no es un acto que se sacan de la manga gratis, es una
reacción al programa de exterminio. Ahora, era la reacción. ¿Y por qué no se la dice desde antes? Digamos, por ahí después de la guerra de Yom Kippur, digamos, ¿Por qué no te- 75, por ahí más o menos. Bueno, ahí ya los árabes palestinos y los árabes circundantes habían estado peleando varias guerras para exterminar a los judíos israelíes, anunciadas. Entonces, ¿cómo le vas a dar un Estado palestino a los que están anunciando que te quieren ¿Qué es exterminar? lo que se quería hacer con ellos en un principio? ¿Qué Ben Gurión qué quería con ellos? Entonces, nos tenemos que ir al año 1947. 37. 47. En el año 1947, la ONU votó a favor de partir lo que quedaba del mandato británico de Palestina en 2 estados. El árabe. Y se le ofreció uno a los judíos sionistas y se le ofreció otro estado, que era el segundo estado árabe palestino, porque ya se había creado Transjordania, ¿cierto? Entonces, se ofreció en 47 un segundo estado árabe palestino, además de un pequeñísimo estado judío en 1/7 del territorio que originalmente se le había prometido a los judíos sionistas, ¿ok? Los judíos sionistas aceptaron la oferta. Dijeron, bueno, nos están dando 1/7 de lo que nos prometieron, pero aceptamos la oferta. Los árabes dijeron, no queremos un segundo estado árabe palestino, lo rechazamos. Lo que queremos hacer es exterminar a los judíos en Oriente Medio. Y lanzaron una guerra genocida de agresión. Y luego Jordania y Egipto se quedaron, cuando se asentó el polvo de esa guerra genocida de 48, quedó Jordania sentada ilegalmente encima de Judea y Samaria y Egipto ilegalmente sentado sobre Gaza. Y en lugar de tratar de crear ahí un Estado árabe palestino, ocuparon esos territorios y luego los utilizaron para lanzar una nueva guerra de exterminio en 67 contra el Estado judío. En esa guerra, el Estado judío logró arrebatar los territorios de Judea, Samaria y Gaza, el Golán y el Sinai. ¿Qué fue lo que le arrebató a Jordania? Le arrebató Judea y Samaria, que es la tierra ancestral del pueblo judío. Y era una tierra que no le pertenecía a Jordania, porque Jordania la había tomado ilegalmente, y tampoco le pertenece al pueblo árabe palestino ni a la OLP que lo presenta, porque ambos rechazaron la oferta en 47. Entonces, el único que tiene un reclamo legítimo sobre esas tierras, por razones obvias de su propia seguridad, y que además no era de nadie, y la obtuvo en una guerra defensiva, es el Estado de Israel. Esas tierras son del Estado de Israel y se acabó la discusión. Entonces, Israel no está obligado a tratar con miramientos especiales a una población que ha tratado repetidamente de exterminarlos y que está sentada sobre un territorio que es indispensable para la seguridad del Estado judío. Pero con todo y eso, lo que estamos recomendando, de hecho, es proteger a esa población, protegerla de los terroristas que los envenenaron y que destruyeron sus mentes. Y la forma de hacerlo es no permitirles durante una generación que se autogobiernen, porque se harían a sí mismos Y en muchísimo el daño. alcance utópico donde ellos sí logren, se desintoxican de esta ideología y vamos a ir, pasan 50 años de una aparente paz. Estos árabes tendrían una condición como de ciudadanos con pleno derecho de todo, menos del de votar. ¿Eso es lo que estarías diciendo? Pues no, habría muchas cosas que no podrían hacer, por supuesto, muchísimas. Como cuando yo digo, a ver, es que cuando yo digo que el Estado de Israel tiene que tomar el control de todas sus instituciones, yo no estoy hablando en metáforas. Lo que yo estoy diciendo es que judíos israelíes tendrían que tomar el control de las instituciones educativas, culturales, políticas, deportivas, todo. ¿Por qué? Porque si los árabes palestinos las controlan, los terroristas otra vez los van a envenenar. Porque esta pues, es una población que ha sido mentalmente y culturalmente destruida, donde uno de los motores más importantes de la economía son los pagos que le hacen a los asesinos de judíos. Esta es una sociedad psicópata. Entonces, pero el Estado de Israel, con la configuración que yo estoy recomendando, puede ir transformándose a lo largo del tiempo. Entonces, una vez que el Estado de Israel captura todas estas instituciones y las empieza a administrar, al mismo tiempo puede ofrecer incentivos monetarios, un pago para que los árabes que se quieren ir se vayan a otro lado. Si no quieren ser ciudadanos de segundo, que el Estado de Israel les ofrezca un dinero para que se asienten en cualquier otro lado donde ellos crean que pueden tener más derechos y más libertades. Y con el tiempo, muchos van a elegir irse. Y entonces el problema demográfico se va desvaneciendo y se va desvaneciendo pacíficamente. No tienes que oprimir a nadie. Al contrario, primero los proteges del terrorismo y luego les das un incentivo monetario para que se vayan a otro lado. Es como lo que pasó con Japón, con la intervención de Estados Unidos después de la guerra, ¿no? Que mandó y cambió toda lo que sería los sistemas educativos, o sea, desintoxicó lo que sería Bueno, en realidad eso es lo que se supone que hicieron y no lo hicieron. Me metí en un lugar. Sí, no lo digamos que sí, o sea, algo pero esa es la idea. Lo que anunciaron que iban a hacer, que era desmasificar
Alemania, desnazificarse. Bueno, que eso que se suponía que iban a hacer es precisamente lo que Israel tiene que hacer con estos nazis, claro, por supuesto. Que es en verdad lo que vemos hoy en día, por lo menos en papeles. Alemania sí es uno de los aliados más fieles de Israel, ¿no? No, no les crees, no les creas nada. En 1956, el gobierno de Estados Unidos formalmente regresó a los nazis al poder en Alemania Occidental. En 1956, la CIA le pasó a Alemania Occidental, que era su títere, la organización Gehlen, que ha sido creada por Reinhard Gehlen, jefe de inteligencia de los ejércitos orientales de Hitler. Él había recreado para el gobierno de Estados Unidos, para la CIA, toda la infraestructura de inteligencia de Hitler después de la guerra. Los gringos reclutaron a decenas de miles de nazis para crear su sistema de inteligencia. Eso lo hizo Reinhard Gehlen, y lo que hicieron los gringos en 1956. Escucha, esto tenemos un artículo en managementofreality.com, váyanlo a leer. En 1956 los gringos le dijeron a Alemania Occidental: ahora Gehlen y su organización van a ser tu CIA, el Bundesnachrichtendienst, el BND, el equivalente de la CIA de Alemania Occidental. Occidental. Quiero leer ese artículo. Ya. Entonces, puro cuento, regresaron a los nazis al poder. Bueno, Pero obviamente que Israel sí lo tiene que hacer, sí tiene que desnazificar a esta gente. y para eso hay que ganar la guerra completamente, porque Por supuesto. o sea, que directamente, que es algo que no se ha podido ganar desde el 1900. Tienen que ganar la guerra, hay que expulsar a todos los terroristas de Israel, cancelar Oslo, y luego Israel tiene que liberar Gaza, tiene que liberar Líbano, Siria, Irak, Irán. Si la noticia que escuché, Hasta Irak tenemos. claro, por supuesto, porque no quieres que Israel tenga fronteras seguras. Bueno, pues me podría proteger nada más con el No, estos son enemigos genocidas. Y lo que te conviene es que las poblaciones de esos países y sus gobiernos estén agradecidos con Israel. Si tú vas y los liberas y los rescatas del yugo de estos terroristas que los gobiernan, consigues un montón de aliados. Ese es el mundo en el que deberías de estar queriendo vivir. Y, por ejemplo, en Siria, si los reportes que yo escuché esta mañana son ciertos, porque escuché que estaba estallando una como guerra civil en Turquía, y que de hecho Erdogan había tenido que jalar sus ejércitos de Siria para defenderse de que lo quieren tirar, porque lo que hizo Erdogan fue que arrestó al alcalde de Ankara, que es su principal rival para la presidencia de Turquía, y eso ofendió a mucha gente, y entonces estalló una revuelta y tuvo que sacar a sus ejércitos de Turquía. No sé si todo esto sea cierto, vi un reporte en la mañana, pero si es cierto, entonces esa es una oportunidad para que Israel, aliado con los drusos, que ya son sus aliados en el sur de Siria, y con los rojavanos en el norte, los kurdos rojavanos, que siempre han querido ser aliados de Israel, ya con eso haces la pinza, ya sin el ejército de Turquía, que es el necesario para sostener a ISIS ahí, y libera Siria. Y luego te sigues con Líbano. Y los iraníes tampoco quieren ser gobernados por los ayatolás. Eso ya lo sabemos. Entonces, les ayudas a los iraníes a librarse de los ayatolás, y eso libera inmediatamente a Irak, porque el que tiene sometido a Irak es Irán. Entonces, ¡pum! Con relativamente poco esfuerzo, porque ya vimos que Israel puede contra todos sus enemigos a la vez. Entonces, poco esfuerzo, ahorita en esta coyuntura, con Turquía replegándose, sería el momento para ganar la guerra. Y te aseguro que Netanyahu va a aprovechar la oportunidad de desperdiciar la oportunidad. Te lo aseguro. Aprovechar la oportunidad de desperdiciar. Como fue con el Hezbollah cuando estamos después de los Vipers. Como con el Hezbollah, como Hamas en Gaza, como Irán, después de que encueró sus defensas aéreas. Todas las oportunidades que él pueda desaprovechar, él va a tomar el día y las va a desaprovechar. Y te aseguro que no va a aprovechar esta oportunidad de oro con Turquía, que es el nuevo gran enemigo de Israel, replegándose para asegurar sus fronteras, que es lo que un verdadero líder israelí haría. Impresionante. Ojalá que no pase, y que pase ¿cuál sería tu pronóstico? Ojalá que Netanyahu hagan lo que yo estoy seguro que no va a hacer. Ojalá que sí. Bueno, pues tenemos que terminar, porque aquí ya nos va a alcanzar el Shabbat. Faltan prácticamente 10 minutos. Tenemos que mandar todo. Pues muchísimas gracias. Los invito, obviamente, quiero que invites para que te sigan en tus redes, por favor, que tú sabes cuáles son los datos, por favor. Sí, entonces nos pueden visitar en managementofreality.com o franciscogilbright.com. Te lleva al mismo lugar, y ahí tenemos para ustedes videos. Mucho material. Increíble. Un curso, si quieren. Varios cursos, también. No, es un curso en 5 sesiones. Vamos a hacernos. Pero ese es un curso para explicar todo el modelo político y geopolítico que defendemos en Management of Reality. Y acabamos de abrir un canal de YouTube en inglés para los wow. videos en inglés. For all of us. Exacto. Yes.
Wow, qué bueno. Sí, va a ser traducido con lo mismo que ya hiciste en español. No, hay algunos videos que están en inglés y esos los vamos a poner ahí. Y el otro canal lo vamos a dejar en español. Pues bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias a todos también ahí por seguir. Ya saben, lo mismo, regalen un me gusta, compartan, comenten, pregunten. Es muy importante que difundan esto. Y quería decir también lo último, que es mi conclusión de este documental, que en realidad es una película de terror, no es un documental. Carece de cualquier tipo de objetividad. O sea, Bueno, ya lo dijimos. Sí. sí, pero Ya el lo punto es, ustedes miren el final del video. Para mí, yo creo que hay donde se puede ver las verdaderas intenciones en el final, porque pasan algo de lo que es el 7 de octubre, lo mencionan así como una embarrada, y directamente se van a otra escena donde hay una respuesta de unos colonos israelíes, donde le disparan a un tipo de esta misma aldea. O sea, y con eso, entonces ya te dicen, es un conflicto, y ellos tienen sus terroristas y nosotros tenemos nuestros terroristas, y todo es el palestino se defiende. Cuando ya, es que les cayó la oportunidad del cielo, o sea, del infierno, ¿no? Pero cuando ya ves el final, es como que dicen, miren, ahora se va a poder entender que todo lo que es el 7 de octubre está justificado por toda esta opresión. Entonces, ellos son los colonos extremistas que sí, la verdad que están mal, quedan muy mal uno de estos colonos, como se dice en Mitnahalim, que yo no estoy de acuerdo con ellos, pero ya con eso te lo dejan con la violencia. Hay algunos detalles que hay usado la violencia y todo esto, pero te lo dejan ver como que en realidad el opresor es Israel, está utilizando la fuerza y el control, la coerción, etcétera, etcétera, y a los otros pobres víctimas no les queda otra más que manifestarse violentamente, porque esa es la única respuesta. La violencia de ellos siempre es disculpada. Siempre hay elemento para disculpar. Siempre hace disculpar. Es una fuerza justificada. Es como decir, ellos no son responsables, ¿no? Son niños, no tienen la madurez de un adulto, entonces, pues si están enojados, pues van a usar violencia. Sí, es el racismo por la vuelta, ¿no? Sí. Por atrás, sí. Por hecho. Pero bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, Shabbat Shalom, bueno, verdad Hashem, que veamos esta guerra terminar pronto, y nosotros creemos en Dios, verdad Hashem, que todo esto esté llevando a la Geulá, a la redención final, que la podamos ver ya cerquita en nuestros días. Amén, amén. Bueno, aquí te dejo. Miren cómo se llevó Francisco con el gato, ¿eh? Increíble. Bye, bye.